La Iglesia nace en sinodalidad. Esta palabra es relativamente nueva, como se la está usando en la Iglesia, pero va muy bien para ser predicada en esta convivencia con María y para que nos pongamos a tono también con lo que la Iglesia pretende hoy para sus hijos. Contemplamos a María, Madre de la Iglesia, Madre de la comunidad naciente. Ya la hemos contemplado y hemos convivido con ella en lo más rudimentario de los días. Ella compartiendo en su casa con nosotros, con sus amigas, sus intimidades de oración, su experiencia de vida, su relación con Jesús, sus dolores y proyectos humanos como cualquier doncella de la época, como cualquier mujer judía de la época. Pero ¿por qué comienzo diciendo entonces que la Iglesia nace en sinodalidad? Porque nace de la escucha a Dios. La sinodalidad es escucha a Dios y escucha entre nosotros. Y en ese orden, porque si nosotros no escuchamos primero a Dios, no nos podemos ni siquiera escuchar entre nosotros. El misterio que somos para nosotros mismos solo queda claro a la luz de otro misterio, que es el misterio del Verbo encarnado. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde ocurre el Verbo encarnado? En María. Entonces María tiene mucho que decirnos para la sinodalidad. Tiene mucho que decirnos en la capacidad de escucha de una iglesia que quiere renovarse en el tercer milenio para seguir siendo luz del mundo. Por eso es tan fascinante este título de María como madre, como la gran escuchadora de la palabra, porque gracias a la escucha ella se embarazó. Así que no es accidental ni poético lo que estoy diciendo, sino real. La Iglesia nace sinodal, nace de una palabra de Dios acogida por un corazón en fe y encarnada en unas entrañas purísimas. Esa es María. Entonces, si contemplamos a María, Madre de la Iglesia, es a esta María, primera escuchadora y pedagoga de la fe, que todavía hoy tiene que enseñarnos a escuchar a Dios y a escucharnos entre nosotros. No hay que tenerle miedo a esta expresión de que el Papa está alentando mucho que seamos una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es volver a la raíz de las primeras comunidades cristianas, allá donde los hermanos se reunían en las casas, no había parroquias. Ahora las parroquias se vacían para el fin que fueron creadas. Pero al principio las cosas no fueron así. Al principio se reunían en las casas a celebrar la palabra y comer el pan eucarístico. Entonces no tengamos miedo a la originalidad en la que Dios gestó a la Iglesia, siempre que sigamos siendo fieles al primer impulso del Espíritu. El Espíritu Santo es el que busca encarnarse en este mundo y darle una respuesta al hombre de estos tiempos, con grandes desafíos, desde la técnica, desde la ciencia, desde los valores, desde las nuevas ideologías. Es decir, si la Iglesia como madre, que ya es una madre de 2000 años, no se actualiza, entonces pierde el contacto con los hijos. Cuando decimos no se actualiza, no es para que cambie la doctrina, sino para que sea original en los métodos de darla a conocer. Entonces, cuando veía y hablaba con Gabriela, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta misa? Para transmitirle en orden a la escuela de espiritualidad que seguimos, ¿qué estamos celebrando concretamente en este día en la convivencia con María? Pues es esta María, madre de la primera comunidad naciente e intercesora. Intercesora por esta iglesia que ya lleva 2000 años y que eso se dice pronto y que sigue dando que hablar en el mundo, que sigue siendo la palabra de Dios en el mundo.
Mal que le pese a todo el mundo, incluso a los curas, obispos y sacerdotes, todo el mundo. Todos somos pecadores y necesitamos de esta madre que es la Iglesia que nos siga enseñando. Pero ¿por qué vemos en María el modelo? Porque ella es la que dejó que el Verbo se haga carne. Por lo tanto, María es la primera que vive la experiencia sinodal de escuchar a Dios y no ponerle obstáculo a su gracia. Tanto escuchó a Dios que le pudo responder en libertad cambiando sus propios proyectos de que sí, que se haga en ella así como Él dice. Aunque el entendimiento en esta doncella fuera después creciendo, como luego su niño en estatura, en sabiduría y en gracia. Qué bonito que fuera para nosotros como un proyecto personal, no solo personal, sino también comunitario. Nuestras comunidades son escuchadoras de la palabra. Nosotros nos alimentamos de la palabra para la vida cotidiana, la vida comunitaria, la formación. Este es el ABC del cristianismo. Todo lo que se escribió es a partir de ahí. La esencia, la verdad está en la palabra que busca corazones que la encarnen y vientres que lo gesten para el mundo. Nosotros somos la madre de Jesús, que debemos, a través de la sinodalidad, de escuchar a Dios y escucharnos entre nosotros, gestar Jesucristo para el mundo. El mundo necesita a Jesucristo. María seguirá siendo la intercesora, porque ella quiere ayudarnos a vivir este proceso sinodal, actual en la Iglesia. Hay que servir a la Iglesia del siglo XXI como la Iglesia quiere ser servida. Porque se imaginan que cada uno se pusiera a servir a la Iglesia como le parece. Y entonces todos tuviéramos que aguantar cualquier cosa porque, yo hago así porque quiero servir a la Iglesia. A la Iglesia hay que servirla como ella quiere ser servida. ¿Y cómo quiere ser servida la Iglesia? ¿Cómo quiere ser fecundada? ¿Cómo quiere ser comunidad la Iglesia? Comunidad de fe, se entiende. ¿Cómo se logra una Iglesia fecundada por la palabra y creciente en la fe? Solo hay una respuesta y solo hay uno que la hace. La respuesta es la escucha y la hace el Espíritu Santo. Ahora, qué bueno sería que nos reuniéramos más para ponernos de acuerdo cómo vamos a lograr pequeñas comunidades donde suceda esto. Un encuentro vivo con Jesucristo a través de la palabra, donde se le dé lugar al Espíritu Santo que forme a esos hermanos en comunidad. Por mi experiencia particular, yo lo veo hecho realidad en el escrute de la palabra. Porque cuando junto hermanos de cualquier país, de cualquier cultura, incluso hasta no todos cristianos, hoy se lo comentaba a Alex, hecho escrute de la palabra con musulmanes y con evangélicos, solamente diciendo, vamos a leer un texto y nos vamos a quedar con una palabra. El texto es de la Biblia, ¿no tienen problema? No. Entonces, solo una palabra. Y a partir de esa palabra, ustedes ya conocen el método del escrute, y a partir de esa palabra, es la palabra la que te busca. No eres tú el que eliges una palabra. La palabra te busca para encarnarse. La palabra es Jesucristo tallado en tu corazón. Acontece en el tiempo en que somos en nuestra alma María, aquella que elige la mejor parte. Cuando ya hemos salido del activismo con el que queremos comprar a Dios, ¿vieron? Y pagarle todos sus beneficios, y ya se aquieta nuestra experiencia de Dios, todos hemos sido Marta al comienzo. Y cuando eso ya ocurre después de un tiempo, uno se da cuenta que se está perdiendo la mejor parte y entonces se queda quieto frente a la palabra que lo va tallando, que lo va formando, que lo va haciendo más parecido al rostro que el Padre va a reconocer, que es el de su Hijo.
Bueno, eso aconteció en María de manera singularísima, ya lo sabemos. Entonces ahí cuando el Espíritu Santo empieza a fecundar una vida, la empieza a cambiar. Y desde ahí cambian las obras, porque primero es la fe que se recibe y eso hace que nuestras obras sean de fe. ¿Cómo vas a tener obras de fe si no tienes fe? ¿Y por dónde entra la fe, monjitos y todos los que me escuchan? ¿Por dónde entra la fe? Entra por el oído. No entra por los ojos, por lo tanto no nos llevamos de todo lo que, mirá lo que apareció aquí, mirá lo que apareció allá, que lo veíamos esta tarde, ¿no? Entra por el oído la fe, entra por la predicación de la iglesia. Por eso hay que saber a quién escuchas, a quién sigues. Porque puede haber predicadores más o menos atractivos y la gente se queda con el que más le llega, más le gusta. Pero vamos a ver, ¿te predica la verdad? ¿Te predica Jesucristo? Bueno, la inerrancia que veíamos estos días hace que nos demos cuenta por el sensum fide, el sentido de la fe, de que esto que estoy escuchando viene de Dios. Y aquello otro, aunque me guste o me endulce más los oídos, no es de Dios. Entonces, ¿cuál es la génesis de toda esta cosa para que María siga siendo la madre de la comunidad orante, de la comunidad creyente y la intercesora de todos? El ejemplo de María, no hay otro. Escuchar la palabra y dejar que la palabra te embarace. La vocación de ser madre de Jesús es hablarle a la gente de hoy de la palabra de Dios. En otra cosa, la gente no quiere escuchar otra cosa. Es más, está saturada de todos los temas que abundan en los medios masivos de comunicación. Y cuando elige a la iglesia para escuchar algo de vida, algo de Dios, quiere escuchar la palabra de Dios. Y aunque no lo pida así y no lo entienda así, espera que el sacerdote le abra un canal hacia el misterio de Dios que se revela. Porque ahí el hombre encuentra su felicidad y su realización. Es Jesucristo la solución para el hombre. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Presentarlo, darlo. Y la manera más clara de hacerlo es a través de la palabra. Y miren que Jesucristo en su pedagogía, allá en el camino de Emaús, cuando quiere evangelizar a los discípulos que estaban muy apesadumbrados por todo lo que había pasado, ¿cómo empieza a evangelizarlo? Con la escucha. Jesucristo en el camino de Emaús hace un apostolado sinodal. Primero vamos a escuchar qué le pasa a esta gente. No empieza con el catecismo. A ver, yo soy Jesucristo y vengo aquí a enseñarles los mandamientos. Eso no ha hecho Jesucristo. Entonces, ¿qué le ha dicho? ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué les pasa que los veo así? Ellos empezaron a sacar su dolor, sacar su angustia, sacar sus problemas. Nosotros como iglesia, ¿escuchamos así a la gente? Es decir, cuando nos vienen a golpear la puerta, ya nos están dando la ocasión de que lo hagamos. Porque cuando nos golpean la puerta, vienen a decirnos lo mal que lo pasan. Entonces ahí viene la escucha, ahí comienza la evangelización. El lugar privilegiado, cuando un alma se te abre y te dice, me pasa esto, eso es un encuentro en el sagrario más íntimo y personal de la conciencia humana. Y tú fuiste el elegido para que esta persona se abra. No tienes que enseñar nada, no tienes que decir nada, tienes que aprender a escuchar, a vaciarte de tu estructura, de tu horario, de tus ocupaciones. Qué triste que venga una persona así y el cura le diga, llámame la semana que viene porque estoy con la agenda llena. No sirve, no sirve. Aprovechar el acontecimiento para el encuentro, para suscitar el encuentro con el Señor. ¿Cómo se hace? Escuchada. Primero escuchada, escuchá su dolor, escuchá su angustia y Dios actuará en ti, si eres buen escuchador, y te dará la palabra que sane, salve y libere a esa persona. O le mostrarás un camino y le dirás,
Me alegro mucho que hayas compartido conmigo tu experiencia. Te agradezco y lo voy a poner en oración. Ahora te voy a recomendar el lugar donde te pueden ayudar y derivas a la persona. Eso es fantástico. Eso es apostolado. Para eso estamos en la iglesia. Y para eso ustedes se visten distinto, para que la gente diga, ahí hay una monjita que puede tener algo para decirme. Y entonces eso es el apostolado que necesita la iglesia hoy. Eso es una iglesia en salida, una iglesia en misión, a las periferias existenciales, dice el Papa. ¿Qué quiere decir? A esos sitios del interior del hombre donde solo ellos te pueden dar entrada, a través de un encuentro sencillo y personal. Lo que sana a las personas es la palabra de Dios. Nosotros tendríamos que ser expertos en esto. Primero en nuestra vida, que la palabra haya pasado por las etapas de nuestra vida y que nosotros seamos testigos del poder de esa palabra. Porque si nosotros no nos creemos el poder de esa palabra, pues tenemos un producto que nadie lo va a querer comprar. En cambio, cuando nosotros lo vendemos porque nos damos cuenta que aquí hay vida y vida eterna, vida con mayúscula, sabes venderlo, sabes crear expectativa y la gente te lo va a querer quitar de las manos. ¿Por qué nuestras parroquias se vacían? Porque a la gente lo único que le mostramos es la misa. Jesucristo, la misa fue el final. Primero fue la escucha. ¿Qué les pasa, muchachos? Después vino la palabra, les explicó las escrituras, en Emaús digo, ¿no? Y recién al final los invitó a la misa. Nosotros creemos que evangelizar a la gente es tenerla quieta en la misa. Y que en la misa, en el templo no se habla. Eso parece que fuera la norma. Bueno, eso es una norma de educación, de cultura religiosa, lo que quieran. Pero ese encuentro con alguien, yo dudo que la persona, si tú le dices shh, y no puede decir lo que le pasa, vaya a estar abierta para sanarse de nada de lo que escuche en la misa, con todo lo bueno que es la misa. Pero la gracia de Dios supone una naturaleza dispuesta a escucharla. Estoy extendiéndome mucho, voy a terminar aquí. A veces los mismos curas creemos que cuando la gente tiene problemas psicológicos, no son problemas para que nosotros los tratemos. Es verdad que no somos psicólogos, pero es muy cierto que la gente va primero a nosotros que a los psicólogos. Entonces, por lo menos recomendarle uno. Uno que tú sepas que no le va a cambiar la cabeza, no le va a destruir la vida, los valores, porque los hay. Entonces, también la gente que está enferma a nivel psicológico es oveja de nuestro rebaño. Entonces, cuando por ahí algún curita amigo me dice, pero esos son problemas psicológicos, y yo le digo, ¿y cómo la vas a ayudar? Como diciendo, no es problema mío, también es problema tuyo. Saber canalizar y mandar a la persona esa al lugar adecuado. En fin, es para predicar la vida aquí, hermanita, se dan cuenta, ¿no? Hay material de trabajo para todos. Gracias que tengo aquí una catezumbada de monjas, todavía jóvenes, que pueden seguir luchando en esta nueva evangelización. Pero la evangelización que hoy quiere la iglesia es nueva, en su ardor, en su método y en su expresión, no en la doctrina. Ya no nos peleemos por el qué de la cosa, sino del cómo transmitirla y atraer a la gente para que se sane, se salve y se libere.